Antes de seguir con los otros movimientos especiales, que son básicamente el movimiento circular y el tiro en el vacío o el tiro oblicuo, vamos a hacer un apartado para comenzar realmente a resolver algunos problemas en donde vamos a básicamente encarar los primeros realmente problemas físicos, porque hasta ahora simplemente hemos trabajado con algunos problemas matemáticos, que lógicamente se van a referir a movimientos rectilíneos, que son los más simples y son los que hemos de alguna forma u otra querido introducir. Ahora bien, en general se encuentra que la física tiene esa característica de la materia difícil o la asignatura difícil. Ustedes han hecho cursos de análisis, han hecho cursos de álgebra, y si bien tienen un grado de dificultad importante, porque lógicamente en todas estas carreras científicas denominadas duras, el hecho está centrado precisamente en la dureza de lo que es el aprendizaje de este lenguaje, que es el lenguaje de la matemática, que es el lenguaje de la naturaleza, y que es un lenguaje que dominan pocos, y cada vez menos, porque lógicamente también hay una realidad que cada vez tenemos menos alumnos que quieran elegir este tipo de carreras y seguirlas adelante. Y ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando cursaron análisis matemático o álgebra, que en general la metodología que se aplica en forma indirecta es la repetición y la resolución de un gran número de problemas. Por ejemplo, cuando ustedes aprendieron a integrar, se dieron cuenta de que había un grado de dificultad bastante más importante respecto del de derivar, y si en la guía de resolución de problemas había que resolver 100 integrales, lógicamente no era lo mismo haber resuelto la mitad que haber resuelto las 100. O sea, uno realmente adquiría esa capacidad para ver una función matemática y de alguna forma u otra derivarla o integrarla, en la medida de que uno resolvía más problemas. Bueno, acá en física también existe eso, pero física tiene esa característica que no tiene, digamos, el álgebra o el análisis, que es que uno puede resolver 100 problemas y el 101 va a tener seguramente un grado de dificultad diferente. Todos los problemas son diferentes. Entonces, es importante adquirir capacidades. Y nosotros hemos prestado mucha atención a lo que es la resolución de problemas y la dificultad que tienen los alumnos. Por eso que nosotros les vamos a proponer un método. Un método que no tiene que ser tomado como una receta. Porque no hay una receta en la naturaleza. Los principios no son una receta y la física no responde a recetas. Pero de alguna forma u otra son pautas que uno tiene que tener en claro cuando enfoca la resolución de un problema. Y si uno sigue estos lineamientos, por lo menos, y en la medida de que se adquieran esas capacidades, uno va a poder tomar partido del problema y por lo menos va a poder llegar a un punto en el cual se puede seguir adelante o no, pero el problema va a estar bien planteado. Entonces, fíjense que hemos hablado de que ante todo en la resolución de problemas hay que adquirir capacidades. Esto es fundamental. Y piensen, ¿qué quiero decir con esto de adquirir capacidades? Cuando ustedes aprenden a andar en bicicleta, seguramente algún padre o algún amigo los habrá agarrado del asiento de atrás y los habrá acompañado. Piensen lo siguiente, piensen en cuántas cosas uno que no sabe andar en bicicleta anda pensando que tiene que hacer. En primer lugar, mantener el equilibrio. En segundo lugar, tratar de ir derecho. En tercer lugar, tratar de no tragarse a un poste que hay adelante. O sea, son muchas las cosas que uno piensa y eso hace la dificultad. Ahora, ustedes, por ejemplo, pueden ir a la calle hoy en día y ver un tipo que viene sin manos, manejando tranquilamente. Ese no está pensando en todas esas variables. Es como cuando uno aprende a manejar. Hay que pensar en el embrague, hay que pensar en el cambio, hay que pensar en que hay que liberarlo. Es complejo. Pero a la medida de que uno va adquiriendo esas capacidades, uno lo hace en forma automática. Eso tiene un nombre. Eso se llama metacognición. Cuando eso se transforma en algo metacognitivo, significa que uno lo tiene incorporado y básicamente no está pensando en todas esas variables, pero de alguna forma u otra las está respetando. Y lo hace sin darse cuenta. Bueno, eso es lo que pretendemos hacer. Que estas pautas se hagan metacognitivas, que se apropien y que generen esas capacidades. Segundo, resolver un problema es partir, en este caso particular, de un enunciado. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta de lo siguiente. En la naturaleza no hay enunciados. Galileo, Newton, Arquímedes no encontraron escondido el enunciado, por ejemplo, de la caída de los cuerpos o el enunciado de la gravedad.
ellos tuvieron que de alguna forma u otra formularse su propio enunciado. O sea que ustedes tienen que darse por agradecidos cuando se les presenta un enunciado. Pero lo primero que tienen que darse cuenta es que ese enunciado es parte del problema y no parte de la solución. O sea, en el enunciado no está la solución del problema. En el enunciado está, de alguna forma u otra, pautado cómo transformar ese enunciado en un marco racional dentro del formalismo de la mecánica. ¿Qué queremos decir con esto? Cómo transformar el enunciado en las ecuaciones de movimiento que en definitiva son las que dan lugar a la resolución de nuestro problema. Por eso que resolver un problema es transformarlo racionalmente dentro del marco del formalismo de la mecánica, dentro de lo que nos deja hacer la mecánica. Entonces, planteado esto, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por dónde comenzamos? O sea, tenemos el enunciado, tenemos un problema a resolver. ¿Por dónde comenzamos? Entonces vamos a ver las pautas. Nosotros las hemos enumerado, porque tienen un orden de aplicación. Entonces fíjense, la primera pauta es la lectura del enunciado. Es básica, parece tonta, pero lo primero que tenemos que hacer es leerlo. El enunciado está escrito en un lenguaje que no es el lenguaje de la ciencia, que no es el lenguaje de la física, que no es el lenguaje de la matemática. Está escrito en su lenguaje. Y nosotros tenemos que transformar ese lenguaje, porque en ese lenguaje están implícitas las variables que nosotros tenemos para poder transformarlo en un marco racional. ¿Cuál es el segundo paso? Este es el paso que más cuesta. Este es el paso que si logran incorporarlo como capacidad, para cualquier situación de la vida profesional que van a llevar adelante, va a ser el primero que van a aplicarlo. Y sin embargo es el que más nos cuesta a nosotros transmitirle a los alumnos que lo lleven adelante, que es este enunciado representarlo. Es decir, transcribir lo que está escrito en palabras en una representación, que nosotros lo denominamos en un gráfico un boceto del problema. Y fíjense que estoy hablando de representarlo, y básicamente no estoy diciendo de tomar un sistema de referencia. A veces se piensa que la representación es... No, nada que ver. Yo estoy diciendo de transformar lo que está en palabras en una representación, en donde se vean las variables que están metafóricamente expresadas en esas palabras. Hacer un gráfico de una representación. Entonces, primero, lectura del enunciado. Segundo, representación. Es fundamental. En el tercer paso, como vamos a hacer cinemática, hay que elegir un sistema de referencia. Y como dijimos, hay total libertad de elegir un sistema de referencia. Pero en el sistema de referencia, del sistema de referencia adoptado, van a surgir las ecuaciones de movimiento. Y la dificultad y el grado de dificultad de esas ecuaciones de movimiento va a depender totalmente del sistema de referencia que usemos. Y yo les dije, hay que ser parte de la solución de los problemas. Y ser parte de la solución de los problemas es de alguna forma u otra elegir un buen sistema de referencia. Ahora bien, al principio, cuando uno no tiene práctica, cuando uno no tiene esas capacidades, cuesta elegir un sistema de referencia y cuesta saber cuál es el mejor sistema de referencia. En la medida de que uno resuelve problemas y los va identificando y los va reconociendo, van a ver que se les va a hacer más sencillo decir, acá me conviene tomar este sistema de referencia, acá me conviene tomar este otro sistema de referencia. Es algo que se va haciendo metacognitivo. Y llegamos al paso 4, que es el más importante. Escribir las ecuaciones de movimiento. Escribir las ecuaciones de movimiento es fundamental, es el objetivo de toda la física. Entonces, si nosotros logramos escribir las ecuaciones de movimiento, vamos a poder responder a cualquier pregunta que se nos haga, que es precisamente el paso 5, que es dar respuesta a las consignas. Fíjense cómo este es el último paso. Porque si yo logro llegar hasta acá, no tengo que tener problema acá. Si tengo problema acá, quiere decir que yo llegué mal acá. O que están mal formuladas las consignas, o que no puedo dar respuesta a las consignas. Entonces, señores, esto es lo último. En general, el alumno, cuando empieza a hacer física, lee el enunciado y se quiere automáticamente fijar a ver qué le están preguntando. Y tratar de empezar a razonar al revés. Y en función de lo que me pregunto voy a ver... No, señores, a mí no me importa lo que me pregunte el problema. Para mí el problema en sí mismo, todo problema de física, en sí mismo tiene una pregunta implícita que es la única que me interesa resolver, que es encontrar las ecuaciones de movimiento. Si yo logro escribir las ecuaciones de movimiento, después voy a poder predecir y responder a cualquier otra pregunta que se me haga. Y entiendan lo siguiente, porque esto es fundamental. Uno realmente comprende un problema, no del enunciado. Nunca el enunciado va a ser lo suficientemente claro para comprender un problema. Uno comprende un problema cuando lo transforma racionalmente en ecuaciones, cuando lo plantea en forma matemática, cuando obtiene las ecuaciones de movimiento. Acá es donde uno empieza a entender un problema, a conocer realmente qué es lo que está pasando.
Por eso que el enunciado no tiene que tener un peso tan importante. Ustedes normalmente buscan en el enunciado la solución. En el enunciado no está la solución. El enunciado es una guía nada más. Y hay que abandonarlo en forma rápida el enunciado. Y abandonarlo significa leerlo y representarlo. Cuando yo lo leo y lo represento, lo abandono al enunciado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Problemas. ¿Cómo vamos a resolver estos problemas? Siguiendo estas pautas.